estoy tan acostumbrada a que aquí la situación siempre vaya para mal, que cuando veo un país que va levantando así poco a poco, me sorprende muchísimo. O sea, hola pepillos y pepillas, nosotros somos Susi y Lili y estamos nuevamente reaccionando a un video de México. México se madruga a toda Latinoamérica con estas industrias. Me gustó mucho ese término. Yo supongo que se refiere a que se despertó primero que todo el mundo, ¿no? Y adelantó a todo el mundo. Sí, nunca lo había escuchado. Sí, nunca lo había escuchado en ese contexto, pero me parece interesante que lo usen así, qué bonito. Vamos a ver de qué se trata, cuáles son estas industrias. Pero antes de empezar no olviden suscribirse, activar las notificaciones, dejar su like, su comentario, compartir nuestro canal. Solo la gente bonita se suscribe. Y Pemex también regresa a ser una empresa pública. Que está construyendo en México la fábrica más grande del mundo. Esto es algo importantísimo. El Consejo de la Judicatura Federal se quitó del camino para abrirle paso a la reforma judicial. Nosotros queremos un auto eléctrico compacto, pequeño. Un buen comienzo. 10 días, es evidente que no puedes juzgar cómo va a ser un gobierno con solamente 10 días del arranque. Sin embargo, algo que sí es verdad es que sí nos podemos dar una idea de cómo va a ser el gobierno. Y es que justamente algunas personas que ya les ha tocado ver varios cambios de gobierno se darán cuenta o recordarán que justamente cuando iniciaba un nuevo gobierno, lo primero que pasaba es que ya sabíamos que el peso se iba a devaluar. De hecho, si recordarás, eso era algo que ya nos habíamos acostumbrado, pero ¿qué pasaría si te dijera que el superpeso lleva 10 días sin cambios en su valor? Ya que a la salida de AMLO estaba alrededor de 20 pesos y hoy a 11 días de la llegada de la nueva presidenta, el peso sigue en el mismo valor. Así que esto de por sí ya es una buena señal económica de los mercados, inversionistas, empresarios y países en general, los cuales ven como una señal positiva de estabilidad, lo que les da certeza de poder invertir en México. Tal es el caso del anuncio de la planta de fabricación de nanochips de Foxconn, la cual pretende construir la fábrica más grande del mundo en Jalisco, además de la llegada de ensambladoras chinas en próximos meses y, dependiendo las elecciones en Estados Unidos, la llegada de la gran Gigafactory de Tesla a Nuevo León. Es por eso que el día de hoy me vas a acompañar a dar un repaso por las megaobras, principales inversiones y primeras acciones tomadas por la primer presidenta de México. Así que antes de comenzar con este video, me gustaría que tú me pongas en la parte de los comentarios cómo crees que vaya a ser el gobierno de la presidenta Sheinbaum. ¿Crees que con este gobierno por fin lleguemos al top 10 mundial de economías más grandes del mundo? Y más importante aún, ¿será que México logrará consolidar su posición como el líder indiscutible de América Latina? ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Una buena herencia. Evidentemente, uno de los temas que más nos atañe, que más nos importa a los mexicanos, es precisamente el tema económico. Y es que al ser un ramo muy complejo de un país que depende de muchos factores que tienden a fluctuar dependiendo estos estímulos externos, como lo puede ser la salud del mercado interno, la salud de su moneda, el crecimiento de sus ventas y exportaciones, además de la autosuficiencia de sus insumos más usados, incluyendo la energía, la estabilidad social y política o la inseguridad de un país. Comencemos rápidamente por la estabilidad cambiaria, como ya te comenté. Como todos sabemos, el tipo de cambio llegó a rozar los 16 pesos por dólar en el famoso superpeso. Sin embargo, en los últimos días de AMLO bajó hasta los 20 pesos. Si revisamos el comportamiento de la divisa el último mes, encontramos una ligera tendencia a la baja, pero en términos generales podríamos hablar de una estabilidad cambiaria, pues al día de hoy el peso está alrededor de 20 pesos por dólar. Aquí quiero hacer un paréntesis, pues en términos de mercado lo mejor para un país es una moneda fuerte y estable, pues contrario a lo que muchos pensarían, un superpeso que llegue a los 10 pesos por dólar sería catastrófico para las exportaciones mexicanas. Además también lo sería para la economía de México y para miles de familias, pero por otro lado también un peso que baje día con día como el peso argentino tampoco es bueno, pues cada día vale menos tu trabajo. Es así como tenemos que un peso muy fuerte tampoco favorece las remesas, pues nuestros paisanos que enviaban antes $1,000 y llegaban a sus familias 20,000 pesos, si el peso llegase a 10 pesos por dólar, ahora solamente recibirían 10,000 pesos. Caso contrario, si el peso subiese como la espuma, devaluándose sin control como lo hemos visto en Venezuela o Argentina, esto traería una hiperinflación, pues si antes podías comprar un litro de gasolina con 20 pesos, ahora si el peso llega... No sé por qué menciona Argentina antes que Cuba. Porque realmente en Cuba yo creo que la inflación fue mucho más que en Argentina. No, que va. ¿No? En Argentina nosotros ahora estamos con 325 un USD. Ajá. Ellos llegaron a cifras altísimas, creo que era como 1,000 pesos cada USD. Sí. Sí, pero también había que ver Aquí cómo los- estaba ajá. antes que eso, ¿sabes? Sí.
Esa es la otra cosa. Porque Aquí lo sentimos más. Aquí la inflación como que afectó más a los precios de los productos y todo. Pero en valor neto, el peso argentino sí subió muchísimo más que el cubano. Sí, pero el peso argentino ya está bajando. Sí. Ya se está estabilizando, así que... Y el de nosotros sigue. Pero mira, no sabía eso. Bueno, yo no sé nada de economía, pero no sabía eso de que el hecho de que se estabilizara demasiado también podía afectar. Yo tampoco. De hecho, Pensé que era mejor, mientras más valor tuviese la moneda, pues mejor. exacto, y las cosas supuse que bajarían de precio si Claro. llega ese... Exacto. Pero bueno. Pero nosotros no sabemos nada. Peso llegara a 500 pesos por dólar, ese mismo litro de gasolina te costaría 500 pesos. Entonces, como puedes ver, lo mejor económicamente hablando es tener como gran exportador que es México una divisa más barata que la de sus clientes, en este caso que el dólar estadounidense, que le compra el 80% de lo que produce, pero que sea estable en un punto exacto en donde sea accesible para sus clientes, pero estable para su población. Y además de eso, que sea fuerte ante sus competidores. Así que ahora que sabes esto, ¿cuál crees que sea un buen tipo de cambio del peso con el dólar? Sin embargo, otro de los puntos que también tiene a su favor la presidenta Sheinbaum, estamos hablando del mercado interno, un mercado interno sano. Para comenzar, debes de saber que un mercado interno es la cantidad de personas que pueden comprar insumos en el mismo país. Y en este caso México también debes de saber que tiene un mercado interno fuerte y saludable. De hecho, es justamente ese el motivo por el cual muchas empresas vienen a vender sus productos en México. Y es que un mercado interno depende de dos factores. Punto número uno, la cantidad de su población que puede comprar insumos, y punto número dos, la cantidad de dinero que puede comprar esa población, ya que no es lo mismo el poder adquisitivo que tiene un mexicano con el poder adquisitivo que tiene un estadounidense. Es por eso que el mercado interno de los Estados Unidos es muchísimo más grande y poderoso que el mercado interno de México. De hecho, todo este tema de economía está entrelazado, pues aquí también depende la capacidad de compra con tu moneda. Pues por ejemplo, si tienes un peso que está estable, que está fuerte y que no tiene mucha inflación, en ese momento el mercado interno se fortalece. Por lado contrario, si tienes el caso de Venezuela, en el cual cada vez la moneda vale menos, no hay insumos que comprar y todo escasea, en ese momento el mercado interno se termina por derrumbar. Eso también está impulsado por la población mexicana, la cual debes de saber que es la 10ª población más grande de todo el mundo, con cerca de 130 millones de habitantes. De hecho, como puedes ver en esta gráfica, según datos de Banco Inter México, cuenta con una población de 128.5 millones de personas, con un incremento en su población del 133%, mientras que el poder adquisitivo, según datos del Coneval, ha tenido un incremento cercano al 9% en los últimos trimestres, lo que se traduce en mayor flujo de dinero circulante para el país. Por otro lado, en el sector energético, como todos sabemos, México tiene un reto importante. En cuanto a gasolinas, México vende mucho petróleo, pero importa el 72.4% de toda la gasolina que se consume, lo cual es una cifra alarmante. Y en el caso de la energía eléctrica, por muy impresionante que parezca, nuestro país no es autosuficiente, pues según datos de la Secretaría de Gobernación del 2013 a 2019, justamente en el sexenio de Peña Nieto, el sector energético mexicano tuvo un revés, donde México comenzó a ser dependiente de la importación de energía eléctrica. Esto claramente visto con su reforma energética, la cual abrió la puerta a las empresas extranjeras. Sin embargo, desde el año de 2019, la situación se ha comenzado a revertir y actualmente solamente se importa el 13% de la energía eléctrica, lo cual justamente debes de saber que la actual presidenta busca revertir al mencionar cambios a la reforma energética, con lo cual se busca transformar nuevamente a Pemex y CFE en empresas públicas. Segundo, la preponderancia de CFE regresa a ser pública y Pemex también regresa a ser una empresa pública. Pemex y CFE volverán a ser empresas públicas. De hecho, esto buscará que la producción interna crezca para depender menos del extranjero y así no pasar por problemas como por ejemplo Alemania, que depende del gas ruso, o Ecuador, que se queda sin luz porque no puede producir la energía necesaria. De hecho, otra de las herencias que se le dejan a la actual presidenta, en buenos términos, estamos hablando de las exportaciones, pues justamente el año 2023 México dio la gran noticia a desbancar a China como el mayor socio comercial de los Estados Unidos. Es decir, en ese punto, México fue el país que más le exportó hacia los Estados Unidos, posicionándose así como uno de los grandes exportadores mundiales y colocándose en la 8ª posición mundial. Es así como ahora la meta será incrementar aún más las ventas hacia América del Norte, pero mejor aún aprovechar el gran mercado de América Latina. Es así como México puede ofrecer a toda América productos ensamblados en México, desde ropa, calzado hasta celulares, televisiones o automóviles, ya que como todos saben, hace unos 20 años México estaba por detrás de Brasil como
como el país más industrializado de Latinoamérica. Sin embargo, a día de hoy, la industria mexicana ya es la más industrializada de toda Latinoamérica. México es la economía más dinámica de América Latina. ¿Cómo hizo México para convertirse en la economía más industrializada de Latinoamérica? Y es que algo muy cierto es que si revisamos la lista de insumos que más exporta cada país, encontramos que México es el único país de toda Latinoamérica que exporta insumos procesados o fabricados en el país. Estoy tan acostumbrada a que aquí la situación siempre vaya para mal, para mal, para mal, que cuando veo un país que va levantando así poco a poco, me sorprende muchísimo. O sea, porque es que es difícil que un país, en cómo está la economía actualmente, con todo después del COVID, etcétera, esté creciendo su economía. Eso es algo de admirar, ¿sabes? Y también uno aquí tiene una percepción un poquito alterada, porque aquí los medios de información, en vez de aceptar los errores que se cometen en el país, lo que hacen es hablar mal de otros países. Entonces, no, porque nosotros estamos mal, pero todos los demás países también están mal, y empiezan a hablar mal de... Y entonces así uno a veces piensa que el mundo está acabándose. Exacto, si tú ves las noticias, tú piensas que todo el mundo está en la peor situación económica de la vida. Ya yo no sé ni cómo está la gente realmente, pero... La verdad, pero de verdad es admirable y mucho más de ser el país más industrializado. Eso es una locura, ¿sabes? Sí, pero realmente trabajan muchísimo para eso, así que... Sí. País. De hecho, si miras el mapa, Brasil exporta principalmente soya y etanol. Argentina, soya, petróleo y carne. Centroamérica, frutas, verduras y minerales. Chile es el mayor exportador de cobre. Colombia o Venezuela, petróleo. Sin embargo, México exporta maquinaria y transporte. Esto evidentemente genera empleos en el país, robustece la economía y sumado a una economía diversificada hace de México un país fuerte. Es por eso que es muy difícil que México se convierta en Venezuela, pero eso lo veremos en otro video. Como dato interesante, debes de saber que actualmente solamente el 4% del total del Producto Interno Bruto de México, es decir, en este aspecto el sector agrícola, que es el sector primario, le da trabajo al 12% de la población mexicana. Por otro lado, la industria representa el 33.6% de la economía mexicana, dando empleo al 26% de la mano de obra del país. Y el sector de servicios, es decir, el sector terciario, representa el 57.6% del Producto Interno Bruto mexicano, ocupando al 62% de la población activa, por lo que al iniciar su gobierno, la presidenta Sheinbaum tiene todo en bandeja de plata para no solamente mantener el crecimiento económico, sino para detonar aún más la economía mexicana, pues como todos sabemos, también le ha sido heredada una estabilidad política donde cuenta con ambas cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Además de eso, cuenta con 23 estados del mismo partido y por si fuera poco, en últimos días hemos visto una reconciliación con el Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura Federal se quitó del camino para abrirle paso a la reforma judicial. Se restableció el diálogo con el Poder Judicial tras su reunión con la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña. Lo cual es una muestra de la intención del actual gobierno de, lejos de pelear, buscar diálogo y trazar rutas para forjar un camino más libre para gobernar. Y a eso le debemos sumar la estabilidad social, pues aunque hay problemas en todos lados y en todos los países, actualmente en el país de México no hay problemas sociales graves como guerrillas, levantamientos armados, como por ejemplo el de Chiapas con el EZLN, pero como se los he dicho antes, hasta en las mejores familias hay problemas, y en los países es lo mismo, no hay ningún país en todo el mundo sin problemas, y México no es la excepción. En ese aspecto, es verdad que la inseguridad que se vive en el país es un tema de atención primordial, comenzando por ejemplo con voltear a ver al país de El Salvador, el cual se ha convertido en el país más seguro de la zona, después de ser el más inseguro de la zona, para lo cual el gobierno deberá comenzar por erradicar los delitos de calle contra la sociedad y el pueblo más vulnerable, como por ejemplo las extorsiones, asaltos, secuestros, etc. Y paso a paso ir pacificando el país en puntos clave, como por ejemplo Sinaloa con Culiacán, Mazatlán, etc. Así que aún queda mucho camino por delante, pero podríamos decir que en estos 10 días en el sector económico se ve un panorama positivo. Qué bueno. Número 2, buenas noticias. Y de hecho, como justamente cuando nace un bebé se dice que trae una torta bajo el brazo, seguramente te has dado cuenta que en los primeros días de este gobierno se han dado buenas noticias, por lo que podríamos hacer esta analogía en el cual el nuevo gobierno trae una buena torta, es decir, que está dando buenas noticias, y es que unas de ellas son la llegada de nueva inversión extranjera, y deja que te cuente algunas de las más importantes. Foxconn. Esta es una multinacional taiwanesa que fabrica productos electrónicos por encargo. Este es el mayor fabricante de
componentes electrónicos a nivel mundial y el mayor exportador de Taiwán, siendo los proveedores de productos como el iPhone, iPad, PlayStation o cámaras GoPro. Y para aquellos que no lo sepan, los microchips son fundamentales para cualquier aparato digital, desde celulares y computadoras hasta la industria automotriz y militar. Como ya les conté en otro video, hace unas semanas México, ahora que ya logró ser un país industrializado, ahora tendrá que buscar ser potencia mundial y codearse con los más grandes. Es por eso que debería de trabajar en nuevas tecnologías como la inteligencia artificial o la robótica. Y justamente hace unas horas se acaba de dar la noticia donde esta monumental empresa está buscando construir en México la fábrica de chips más grande del mundo, donde adelantaron que su primer cliente sería Nvidia, que para aquellos que no lo sepan, les recuerdo que Nvidia es la marca líder en la creación de tarjetas gráficas y que durante los últimos años ha volteado sus esfuerzos hacia el mundo de la inteligencia artificial. Informó que está construyendo en México la fábrica más grande del mundo que produciría los servidores de inteligencia artificial más avanzados de Nvidia. Es así como, en palabras del presidente de Foxconn, Jung Liu, la compañía está en proceso de construir una fábrica en Guadalajara, Jalisco, para ensamblar los servidores de IA más avanzados de Nvidia, los cuales son los GB200 Blackwell. Sin embargo, a pesar de no haber mucha información, se cree que la fábrica podría tener 450 metros de largo. Esta, por si fuera poco, no es la primera inversión de esta empresa en México, pues en febrero de este año invirtieron 453 millones de pesos para comprar un terreno de 421.600 metros cuadrados en Jalisco. Todo esto como parte de su plan de expansión. Aparte de eso, invirtieron 241 millones en agosto para ampliar la capacidad de sus servidores, que por si fuera poco, tienen la mira en construir sus autos Foxtron en México. Sin embargo, mis hermanos, aquí hagamos... ¿Te das cuenta la transparencia que hay en México con los fondos? O sea, no se sabe. El pueblo sabe cuánto ha utilizado el gobierno en tal cosa. No sé si digan todo de todo, ¿no? Pero aquí no dicen nada de nada. Aquí tú no sabes en qué se ha invertido, ni en qué no se ha invertido, ni por qué no, ni... Sabe que sería súper genial que hubiera una transparencia con respecto a eso. Claro. Y es casi todo lo contrario. Oye, pero qué maravilla como están invirtiendo en tecnología, realmente son inteligentes. Ese es el futuro. Ya, eso lo va a poner como potencia, porque ¿qué son las potencias? Las que más tecnología tienen, las que más tecnología fabrican. Eso. Dios mío. A México le falta poquito para ser Japón. ¿Te imaginas? Y hagamos una pequeña pausa, y es que esta noticia hay que tomarla con pinzas y hay que darle su debido interés. Y es que deja que te cuente que incluso hace algunos meses lo dijo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en la cual mencionó que gran parte de la construcción de estos chips la iban a traer a las Américas, principalmente comenzando por México, Costa Rica y Panamá. Y de hecho, como bien sabes, todo esto sale en medio de la tensión entre Estados Unidos y China, donde están buscando cada día tener mayor relevancia en este negocio. De hecho, en palabras de Anthony Blinken, dijo lo siguiente: hoy me complace anunciar la iniciativa de semiconductores del hemisferio occidental, que impulsará la capacidad de los países para ensamblar, probar y empaquetar semiconductores, empezando por México, Panamá y Costa Rica. Y según información del Economista, el proyecto se financiará con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, comenzando en el año de 2024 y continuando hasta el año 2026. Es una iniciativa para desarrollar semiconductores en colaboración con países de Latinoamérica. Semiconductores, baterías de vehículos eléctricos, suministros médicos sean más asequibles, más seguros y se fabriquen aquí en las Américas. Esto, en palabras sencillas, significa que Estados Unidos, después del 2020, cuando vio detenida su producción por la falta de semiconductores, aprendió la lección y sabe que no se puede fiar de Asia. Es por eso que decide, de manos del presidente Biden, traer la producción poco a poco a América, a países aliados, y de esta forma mantener en América el foco del desarrollo tecnológico. Y aunque mencionaron a Costa Rica y Panamá, es evidente que México se lleva de calle a estos dos países en industria, mano de obra, logística y cercanía. Así que habrá que prestar especial atención a este tema, porque de seguir germinando la industria de semiconductores en México y aprovecharla sabiamente, podría disparar la economía de nuestro país. Pues debes de saber que Taiwán, aunque solamente es una isla y cuenta con una población de solamente 24 millones de habitantes, contando con un territorio de solamente 36,000 kilómetros cuadrados, que sería una superficie similar a la del estado de Puebla, con solamente eso es la economía número 22 del mundo, con alrededor de 800
$200.000 millones. Así que si le logramos arrebatar parte de su fabricación de microchips, todo ese dinerito vendría a dar a México, además de que al igual que la industria automotriz nos podría dar un lugar en la escena mundial. Siguiente punto, tenemos a la industria automotriz con un auto 100% mexicano. Esto, como podrán recordar, ya lo vimos en un video anterior en el cual hablábamos sobre la necesidad que tiene México de comenzar a crear su propia marca de autos mexicana, una marca la cual pueda crear un auto barato, accesible al pueblo, pero con un diseño y una construcción completamente mexicana. ¿Por qué no hemos logrado tener empresas automovilísticas de México, una empresa 100% mexicana? Y es así como uno de los grandes anuncios que dio la presidenta justamente cuando toma posesión del gobierno fue la creación precisamente de ese auto, el cual se llamaría Olinia, lo cual significa moverse en el lenguaje náhuatl. Y es que de hecho, de los 100 propósitos que tiene para su gobierno, ese sería el número 34, el cual evidentemente ya ha salido a mencionar que lo que se busca es crear un auto que sea económico, que sea barato, que pueda competir con los carros chinos, pero que a su vez, aparte de que sea mexicano, se pueda aprovechar de las empresas que ya tenemos en México, las cuales ya producen motores eléctricos, las cuales ya producen carros. Sin embargo, lastimosamente no se dieron más detalles de este vehículo, por lo que no se sabe lo más importante, que sería el costo, ni dónde se fabricará o bajo qué marca se hará, y tampoco se sabe la fecha de salida o los detalles del vehículo, por lo que todo apunta a que esos detalles se irán viendo en próximos meses. Nosotros queremos un auto eléctrico compacto, pequeño, similar a algunos que se desarrollaron por ejemplo en China o en la India, pero con desarrollo propio. También en ese aspecto mencionó que se podría apalancar de empresas que ya están establecidas en México, que son de producción mexicana, pero que ya tienen experiencia en el ramo. En este caso mencionó, por ejemplo, aquellos que ya hacen motores eléctricos en México, y es así como se dieron algunos detalles, pero no se sabe exactamente cuáles son las empresas. Sin embargo, un dato interesante es que una empresa que ya tiene presencia en México, que ya tiene experiencia en este ramo, es precisamente la empresa SACUA. Hace sentido pensar que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum esté en pláticas con la empresa mexicana SACUA, que cumple todos los requisitos, es 100% mexicana, los vehículos se ensamblan 100% en México, ya cuenta con modelos en producción y cuenta con una fábrica en el estado de Puebla, donde sabemos que hay una fuerte industria automotriz. Por si fuera poco, hay una pequeña pista que nos puede llevar a especular, y es el nombre. Como ya les mencioné, SACUA deriva del maya y Olinia del náhuatl, por lo que haría sentido que una marca con nombre precolombino fabrique un auto con otro nombre precolombino. Sin embargo, hasta este momento todo esto son solamente teorías y especulación, porque habría que esperar más detalles del Poder Ejecutivo. Sin embargo, uno de los grandes retos que tendrá será el tema del precio, ya que la inflación se nota demasiado en los últimos años. Pues antes del 2020, con 150,000 pesos aún podrías conseguir un auto seminuevo bueno, pero actualmente ya no es tan sencillo. En el año 2000, con poco más de 100,000 pesos podías comprar un auto sencillo pero nuevo de agencia. Hoy en día eso es ya imposible, pues los autos sencillos más baratos no bajan de los 300,000 pesos. Y además de eso, con los salarios de la clase trabajadora es mucho más difícil juntar dinero para comprar un carro del año, además de que los financiamientos incrementan mucho el precio de un carro nuevo, por lo que este será uno de los grandes retos para este nuevo vehículo mexicano, que deberá estar por debajo del precio de toda la competencia, incluso de los autos chinos. Sin embargo, tendrá que ofrecer una mejor calidad que pueda cautivar al público mexicano en masa, como por ejemplo el bocho de los años 90, y así producir en masa para poder comenzar a exportarlos a otros países, por lo que los incentivos del gobierno y ayudas en términos de impuestos deberían de ser claves para poder echar a andar esta industria. Además de que en México, al aún no haber una infraestructura desarrollada para coches eléctricos, también deberán voltear a ver la realidad del país, y esta sería poder ofrecer paralelamente a un coche eléctrico un coche de gasolina barato, de calidad y accesible para todo el pueblo trabajador de México, algo así como un bocho o un suro pero mexicano. De hecho, para que te des una idea de los precios más accesibles para autos eléctricos, son en efecto los autos chinos, que arrancan por ejemplo con el Cross chino de los 350,000 pesos, el Jack E10X de 350,000 pesos y el BYD Dolphin de 350,000 pesos, que si bien son precios accesibles, recordemos que este 1 de octubre vencieron los beneficios arancelarios para los carros chinos, por lo que la luna de miel de los carros chinos con México se ve que está llegando a su final, toda vez que Estados Unidos, Europa, Canadá y México están imponiendo restricciones a los carros chinos. Así que, como ya les comenté previamente, en vez de comprarle carros a los chinos que no nos compran nada, mejor produzcamos nuestros propios carros y así fortalecemos nuestra propia industria, damos empleo a nuestros paisanos y hacemos de México un país más fuerte. De hecho, el motivo por el cual no vemos carros SACUA por todo México es por su precio, pues el más barato oscila el $500,000 de pesos, y es por eso que la gente prefiere comprar otros vehículos como el Jetta o el Corolla, que son carros confiables, probados y con el mismo precio. Además de que si volteamos a ver a los híbridos, el Prius cuesta alrededor de $500,000 y el Tesla Model 3 alrededor
alrededor de 800,000 pesos, por lo cual la empresa que decida hacer este carro mexicano tendrá que hacer lo mismo que Volkswagen en tiempos de Hitler, es decir, crear un auto confiable con calidad para trabajo duro y accesible para la clase trabajadora de México. Ese es el reto, y si logran resolver ese reto, en ese momento estaremos viendo el surgimiento de la primer marca de autos mexicana exitosa en los últimos años y el principio de una serie de marcas mexicanas que puedan competir a nivel mundial, porque al una marca mexicana tener éxito, te apuesto lo que quieras que saldrán muchas más otras marcas mexicanas a ofrecer buenos vehículos hechos en el país. Sin embargo, hasta este punto, ¿tú quién crees que haga este vehículo? ¿Una empresa mexicana o el ejército? ¿Cuál crees que sea un buen precio para que tú decidas comprar un carro mexicano? Y finalmente, uno de los temas que más se han hablado en los últimos días, estamos hablando de la infraestructura ferroviaria, y es que justamente Zedillo, este fue el presidente que dio por terminada la industria ferroviaria en México, pues en su sexenio privatizó prácticamente el 80-90% de las vías férreas, las concesionó para servicio de carga, y en ese momento el servicio de pasajeros prácticamente desapareció del país. Sin embargo, como todos sabemos, en el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador, este servicio de pasajeros se comenzó a revivir, primero con el Tren Maya, el Tren Interoceánico, y justamente con la actual presidenta se ha dado el banderazo para construir cerca de 3,000 kilómetros de vía férrea en este sexenio. De hecho, como seguramente ya sabes, durante su discurso anunció la inversión de más de 150,000 millones de pesos para la construcción y rehabilitación del servicio de pasajeros en trenes solamente para el año de 2025, con los cuales se buscará construir 3,000 kilómetros de trenes de pasajeros. De hecho, todo esto parte de una nueva reforma constitucional, la cual ahora permite al gobierno desarrollar ferrocarriles de pasajeros en vías férreas de todo el país. Todo esto aunque estén concesionadas a empresas privadas de transporte de carga, que como ya te comenté en un video anterior, se encuentran distribuidas en varias empresas como por ejemplo Ferrosur. No obstante, debes de saber que por el momento ya hay 3 líneas de ferrocarril que se han anunciado, las cuales son las siguientes. Número 1, Tren México-Pachuca. Esta ruta de tren conectará al Estado de México con el Estado de Hidalgo, es decir, iniciando en el AIFA con destino a Pachuca Hidalgo. Para su construcción se continuará con lo visto en el anterior gobierno, es decir, sistemas de trenes construidos con ingenieros de la Sedena, al igual. Bueno, aquí los trenes son un tema que da para hablar. Aquí los trenes son muy antiguos, la mayoría. Por ejemplo, una distancia, no sé cuánto habrá de aquí a Mayarí. Quizás habrá 100 kilómetros como mucho. Es un viaje de 6 horas para 100 kilómetros. Un viaje incómodo donde no puedes descansar, está todo el tiempo la bulla, no tiene puertas, o sea, están abiertos y es el ruido ahí constante de la locomotora. Entonces hay otro tren que va desde Santiago hasta La Habana, o sea, desde el oriente hasta el occidente, y ese también tarda muchísimo. Lo que ese está un poquito mejor. Es más nuevo también. Pero aquí los trenes es una tortura. Es demasiado lento, demasiado antigua la maquinaria, demasiado difícil también conseguirlo. Es que aquí el transporte en general es difícil conseguir los boletos y los pasajes y todo. Así que eso es una cosa que nosotros admiramos mucho en México, el sistema de transporte. Sí. Está muy bien pensado. Exacto, de lo que sea, de tren, de guagua, tienen hasta cablebús, tienen de todo. Tienen bicicletas ecológicas, todo. Que yo creo que han sido pequeñas contribuciones que ha hecho cada gobierno, que de política no sabemos nada, pero que es un sistema tan bien pensado de transporte, porque no falta de nada. Todos los medios de transporte así, con su objetivo, con sus precios súper asequibles. Exacto. Una locura. De hecho, como vimos que el cablebús estaba hecho para personas de lugares que son muy difíciles de acceder hacia las ciudades. Es increíble. Está espectacular. Aquí la gente que vive en un monte adentro, bueno, directamente se tiene que mudar porque si no, no puede salir de ahí de ninguna manera. Y así es que los propios que vivimos en las ciudades, que esto no sé si se puede considerar ciudad, también pasamos trabajo con el transporte y no tenemos muchas opciones para llegar a los lugares, o son demasiado caras. Entonces eso es algo principal que un país tiene que tener, y es enfocarse en el transporte público. Eso es algo espectacular, que la gente no necesite. Por ejemplo, vemos que en Estados Unidos todo el mundo necesita tener un automóvil. Sí, ellos tienen el dinero para comprarse un auto, todo el mundo, pero eso supuestamente porque viven endeudados. ¿Cuántos problemas ecológicos trae? Por ejemplo, ¿cuántos problemas? Es que, ¿por qué tienes que tener en una casa 3 autos? Si tuvieras los bus,
ya pudieras ir a todas partes. Sí mismo. Y los problemas que resuelve de eso, de todo. De contaminación. De estanco, de tráfico. Sí, todo. de estanco, de todo. Al igual que el AIFA y el Tren Maya, aunque evidentemente habrá subempresas contratadas para servicios durante su ejecución. Aquí hay un dato importante, pues el CAF, que es la empresa que opera el tren suburbano de Buenavista, se busca que participe en este proyecto bajo algún esquema de colaboración y así lo opere en su totalidad desde Pachuca hasta Buenavista. Incluso en palabras de la presidenta, lo primero será revisar el tema del derecho de vía, para así poderse poner de acuerdo con los concesionarios para ver qué es lo más conveniente, si compartir las vías del sistema de carga o sería mejor separar el sistema de pasajeros al de carga para que las velocidades puedan ser de hasta 160 km por hora y que sea un tren confinado. Esto fue lo que expresó, aunque queda pendiente el tema de mejorar la red y los trenes para poder ofrecer un servicio más rápido como los existentes en Europa que circulan de 250 km por hora a 350 km por hora, o los de Asia que también alcanzan velocidades cercanas a los 350 km por hora. De esa forma los trenes serían demasiado atractivos ya no solamente para el público mexicano, sino también para los extranjeros, los cuales podrían pensar dos veces si usar aviones para visitar los pueblos de México o ir en trenes, conociendo ciudades en tren como en Europa. Esta idea es algo que de llegar a oídos del gobierno federal y ponerle más atención, podría dar buenos frutos a mediano plazo en el país. Otro punto importante es que la presidenta busca ya no solamente comprar todo al extranjero como los trenes a China y que la construcción sea por parte de empresas europeas, sino que sea con mano de obra mexicana para dar trabajo al mismo país, y de esa forma, en el caso de los trenes, se está buscando que Alstom sea la encargada de construir los trenes en su planta de Hidalgo, aprovechando la infraestructura de CAF con instalaciones en Huehuetoca, Estado de México, o incluso la empresa china CRCC Shunzhou, la cual tiene una planta también en Querétaro, ya que debemos recordar que Alstom es una empresa francesa que ya tiene trayectoria en México con muchos de los trenes del metro de la Ciudad de México, además de que actualmente fabrica los trenes del Tren Maya. En el caso del... Ve y cállale, hacemos un corte y viramos para atrás. México con muchos de los trenes del metro de la Ciudad de México, además de que actualmente fabrica los trenes del Tren Maya. En el caso de la China CRCC, esta empresa ganó la licitación para los trenes de la línea 1 del metro de la Ciudad de México, ya que no podemos dejar pasar por alto que actualmente los mejores trenes del mundo se encuentran en China. Además de este tren México-Pachuca, que es de los que más se sabe, tenemos otros dos trenes de pasajeros que serán el que irá desde la Ciudad de México a San Luis Potosí, de ahí a Monterrey y de ahí a Nuevo Laredo, y por otro lado el tercero ya confirmado sería el que va de la Ciudad de México a Querétaro y de ahí a Guadalajara, los cuales abarcarán poco más de 1200 kilómetros de ferrocarril en conjunto, los cuales deberán estar terminados y en correcto funcionamiento al final del sexenio de la actual presidenta, adicionando otros más que se vayan anunciando en próximas semanas. Si llegaste hasta este punto, te agradezco bastante que lo hayas visto completo. Muchísimas gracias, mis hermanos. Y antes de irse, me gustaría muchísimo que ustedes que están viendo este video me pongan en la parte de los comentarios lo siguiente. Punto número 1, como podemos ver, la gran herencia que se le deja a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, que de saberla aprovechar podría tener uno de los sexenios más grandes de toda la historia. Así que tú ponme en la parte de los comentarios de cuánto crees que sea el crecimiento del Producto Interno Bruto de México en los próximos 6 años. ¿Cómo crees que sea el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? ¿Y qué opinas finalmente sobre la llegada de estas empresas, la incursión de México en los semiconductores, la incursión de México en los satélites, en los autos eléctricos? ¿Cómo te gustaría que fuera este carro? Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que estamos en todas las redes sociales como Mr. Cracks. Todos somos hermanos. Nos vemos para la próxima. Buena vida. Chao. Bueno, de la parte política no vamos a comentar nada porque no sabemos, no hemos vivido en México, ustedes son los que saben qué es lo que les conviene y qué es lo que no. Exacto. Pero del video lo que más me ha impresionado es el tema del carro. Es que esto es algo muy importante. Compa está en un carro así producido y que bueno, como en la época de Hitler, que era el carro del pueblo, que es la traducción de Volkswagen. Entonces sería una idea maravillosa también que México tuviera el carro del pueblo, sería. Y más así con el nombre precolombino. Perfecto. Imagínense exportar una marca así que represente un país. Sería espectacular, espectacular. Yo igual, como no sabes mucho de política, yo simplemente espero por todas las posibilidades de que sea un buen gobierno, porque México, yo sé, al igual que Latinoamérica, ha sufrido de muchos gobiernos corruptos y simplemente espero, nosotros sabemos lo que causa la mala gestión de los recursos
Así que el apoyo que ella tenga no influya en gestionar mal las cosas, porque siempre hace falta la crítica y siempre hace falta esa transparencia y ese control sobre los recursos para que no sean malgastados de ninguna manera. Y también con el tema de la inseguridad, es algo que creo que cualquier gobierno tiene que hacer énfasis ahí, en la inseguridad que pueda tener un país, en la delincuencia, y que no se hagan de la vista gorda como sé que han hecho otros gobiernos de México, porque es algo que afecta a los mexicanos y que él ponía el ejemplo de Bukele, de todo lo que está haciendo en su país, es algo que beneficia muchísimo al pueblo, a la persona trabajadora, a la persona decente. Entonces, de verdad espero que ella tome todo eso en cuenta y que sea un gobierno espectacular y que siga creciendo la economía, porque como él dice, al parecer le dejaron todo en bandeja de plata. Eso no es algo que, ay, qué bonito un país que crece, chica. Me alegro mucho. Sí. Que no todo el mundo tenga que estar viviendo ese estrés de que todo va para abajo y todo va para abajo. Eso me parece súper espectacular. Así que nos comentan ustedes cómo es la realidad, cómo sería de verdad lo que ustedes han visto que va a pasar en México, lo que ustedes creen que pueda pasar, si va a ser bueno, si va a ser normal, si va a ser más o menos. Para uno tener una idea, porque nosotros no sabemos de política, pero tampoco nos gusta ser ignorantes. Claro. Nos gusta conocer. Lo que al dar opiniones, pues no tenemos mucho. Sí. En este tipo de videos no hablamos mucho porque, bueno, en primer lugar estamos atentas y en segundo lugar no sabemos mucho de lo que es la industria ni las políticas específicas, pero sí nos gustan bastante porque aprendemos cantidad y además ustedes en los comentarios nos amplían información muchísimo. Así que siempre es bueno ampliar nuestro conocimiento. Es algo que tenemos que reconocer, que los cubanos no tenemos una preparación económica ni política para nada. Así que hay que aprender, es hora de aprender. Ya estamos bastante grandes y deberíamos mover. Porque aquí te pintan todo y tú te duermes y no sabes nada de política, ni de qué es lo bueno ni qué es lo malo, tanto un gobierno de un país. Así que enséñennos, por favor. Que tenemos muchos maestros en los comentarios y eso siempre nos gusta. Sí. Así que bueno, esperamos que les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse, dejar su like, comentar. Recuerden que la gente bonita está suscrita a este canal, pero no es que si te consideras bonito no te suscribas, es que cuando tú te suscribes ya eres bonito, ya eres precioso. Y el que te diga lo contrario, trae lo que nos bajamos, que ya después de ver el video de los boxeadores, mira, estamos listas, estamos ready. Eres un pepillo, una pepilla, eso es lo que tú eres. Claro que sí, esto aquí todo es pepillería. Así que bueno, nos vemos en el próximo video.